himno más. Vamos a cantar el 172, hermanos, himno número 172. Pues, no recuerdo si ya este himno lo cantamos con ustedes, ¿verdad? Pero si no, pues vamos a aprenderlo. Es otro himno, ¿verdad? Que podemos aprender, hermanos. Es el himno número 172, se llama Mi culpa Él llevó. 172, si quieren, hermanos, vamos a, bueno, hermana Damaris y yo vamos a cantar, ¿verdad? La primera estrofa. Y ya en la segunda, pues se unen con nosotros. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok, 172. De esta mañana, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Reyes, donde hicimos la lectura, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, hermanos.
Vamos a leer del verso 20, donde hicimos la lectura. Solamente voy a leer algunos versos ahí del 20 en adelante. Sigan ahí con su vista, hermanos, ahí en Primera de Reyes 18. Voy a leer dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Dice ahí Elías, ¿verdad? Prácticamente Elías, ¿verdad? Así que lo reta a estos hombres, ¿verdad? A ver quién o qué Dios, ¿verdad? Respondía en ese momento. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él les dice en el verso 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y dice: y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. A lo largo, hermanos, de lo que la palabra de Dios podemos encontrar, podemos ver, hermanos, que Dios ha obrado de distintas formas en el mundo y también en la vida del hombre. Dios ha hecho grandes maravillas, ¿verdad? Y grandes cosas, ¿verdad? Que podemos nosotros notar aún en nuestro tiempo. Podemos ver, hermanos, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 1, donde la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Cómo Dios creó el mundo entero y todo lo que hay, ¿verdad? En ellos. Y es una manera, hermanos, de cómo Dios, ¿verdad? Intervino, ¿verdad? En la vida del hombre. También podemos ver, hermanos, cómo Dios llevó a cabo ciertas cosas, ¿verdad? Con ciertos hombres. Por decir, cuando Dios habla, ¿verdad? A Abraham y lo llama para que le sirva. Cuando Dios, ¿verdad? Se manifiesta con Noé y le pide que construya un arca, ¿verdad? Y así infinidad de cosas. Si usted va leyendo, ¿verdad? Las escrituras, hermanos, se va a encontrar con más de una ocasión, hermanos, ¿verdad? En lo cual Dios obra, ¿verdad? Con poder, ¿verdad? En medio del hombre y en el mundo. Y este es uno de los casos, hermanos, donde podemos nosotros notar, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Se manifiesta en este momento. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, hermanos, en esta época de cuando Elías estaba, ellos se habían desviado del Dios vivo y verdadero. Estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? Y ahí podemos ver, hermanos, claramente donde hacíamos la lectura, que aún, ¿verdad? Tenían hasta 450, ¿verdad? Sacerdotes de Baal ahora, ¿verdad? Y dice la escritura, ¿verdad? Que estos hombres adoraban a otro dios ahora. El pueblo de Israel se había ido en pos de dioses ajenos. Por eso llega este punto, ¿verdad? Donde Elías reta, ¿verdad? A estos hombres, ¿verdad? Que eran sacerdotes de Baal. Les dice, ¿verdad? Que hicieran un sacrificio y que no pusieran fuego debajo del sacrificio, ¿verdad? Debajo de la leña, sino que cada uno de ellos iba a invocar el nombre de su Dios, y dice para que Dios, su Dios mandara fuego, ¿verdad? Y ese holocausto así que se quemara, ¿verdad? Por el medio del fuego que enviase su Dios. Entonces dice que los reta, ¿verdad? A hacer este trabajo. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo
Después del verso 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparando vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, ¿verdad? Que Elías arregla el altar, hace todo lo que tenía que hacer. Y fíjese, ahí en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice el verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Podemos ver, hermanos, en este relato cómo Dios obró en ese momento. Podemos ver, ¿verdad?, el poder de Dios en esa hora cuando Elías oraba, ¿verdad?, y pedía, ¿verdad?, que Dios le respondiera, ¿verdad?, mandando fuego del cielo para que consumiera ese holocausto. Y hermanos, eso que pasó en ese momento, ¿verdad?, lo que les mencionaba hace un momento es obra de Dios. Es obra de Dios, ¿verdad?, interviniendo, ¿verdad?, en el asunto de los hombres. Es obra de Dios, ¿verdad?, que Dios realmente, hermanos, está obrando en medio de ese lugar y a esa hora, ¿verdad? Y hermanos, con esto, ¿qué es lo que quiero que tomemos en cuenta, hermanos? Lo que quiero que tomemos en cuenta es que necesitamos, hermanos, que de igual manera, así como Dios obraba en ese tiempo, y como ha obrado en tiempo atrás, que también obre en medio de nosotros. ¿Sí? Que también obre en medio de nosotros. Quizás, hermano, no va a ser, ¿verdad?, como en ese momento, porque ese momento era un momento específico, ¿verdad?, donde pedían fuego del cielo. Yo sé que a lo mejor no va a pasar, van a pasar ciertas cosas como esas, ¿verdad? Pero necesitamos, hermanos, que Dios obre en medio de nosotros. En medio de en nuestra vida personal, que Dios obre en nuestra vida familiar, que Dios obre, ¿verdad?, en nuestra iglesia, que Dios obre en nuestro pueblo, que Dios obre en nuestra nación, que Dios obre en el mundo. Necesitamos, hermanos, que Dios obre como lo hacía, ¿verdad?, en ese tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de continuar. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque tú eres el único al que merece la honra y la gloria, Señor. Mi Dios, te rogamos en esta mañana que por favor nos hagas entender este mensaje y que podamos aplicarlo, Señor, en nuestra vida y que podamos buscar, Señor, una respuesta, mi Dios, y esperar claramente, mi Dios, en que tú obres, Señor, sobre nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu poder sea manifiesto, Señor, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y aún en nuestra iglesia y en el mundo entero, Señor. Mi Dios, te rogamos que por favor, a través de esto que estudiemos en esta mañana,
tú puedas obrar con poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra y que tu Santo Espíritu sea quien controle, Señor, este momento, y que también controle mis labios, mi ser, mis pensamientos, Señor, para que todo lo que se hable en este lugar sea para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, necesitamos, y es una gran necesidad, ¿verdad?, de que Dios obre en nuestra vida. Amén. Sí, es una necesidad, hermanos, que cada uno de nosotros debería buscar, ¿verdad?, diariamente, a cada momento, a cada instante, ¿verdad?, de que Dios haga algo en medio de nosotros. Si Dios, hermanos, no obra en medio de nosotros o no está obrando con nosotros, es en vano lo que nosotros hagamos. No sirve de nada, ¿verdad?, lo que nosotros hagamos y estemos haciendo si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no está trabajando con nosotros. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Salmo 127. Salmo 127, hermanos. Ahí podemos ver claramente, ¿verdad?, un ejemplo de lo que estamos viendo en esta hora, hermanos, ahí en Salmo 127, verso 1. Dice la palabra de Dios ahí de la siguiente manera, hermanos. Si Jehová no edificare la casa, ¿y qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, ¿qué dice? En vano vela la guardia. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos meternos en nuestra mente y en nuestro corazón, de que si Dios no obra en medio de nosotros, es en vano lo que hagamos. Es en vano el esfuerzo de que nosotros entreguemos, ¿verdad?, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra iglesia, en el trabajo, en la obra de que Dios nos ha encomendado en todo el mundo, hermanos. Si Dios no está en medio de nosotros obrando, en vano es lo que hacemos. Dice la palabra de Dios claramente ahí el salmista, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja. No sirve de nada, dicen los que la edifican. Y luego dice más adelante, si Jehová no guarda la ciudad, ¿qué dice? En vano vela la guardia. Y es verdad, hermanos, que si nosotros esperamos que Dios obre en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y como decimos en nuestra iglesia, hermanos, si esperamos eso, hermanos, debemos asegurarnos de que Dios realmente está obrando en medio de nosotros. Debemos esperar eso, hermanos. Debemos confiar y debemos buscar eso, como lo decíamos, porque es una necesidad, hermanos, que debemos tomarla en serio. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios con nosotros. No podemos predicar la palabra de Dios si Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque en vano es lo que hacemos. Recuerda, hermanos, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Que cuando nosotros prediquemos el Evangelio de Salvación, ¿verdad? La intervención del Espíritu Santo es muy importante. Porque Él es quien convence, dice la Escritura, al hombre de su pecado. Él es el quien nos va a hacer entender. Y por eso, hermanos, nosotros, ¿verdad?, necesitamos que Dios obre en medio de nosotros. Como lo dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No sirve de nada, hermanos, si nosotros hacemos la obra en nuestra propia fuerza. Si nosotros hacemos las cosas solamente, ¿verdad?, por hacerlas, no sirve de nada, hermano, no funciona, no hay resultado. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar de por medio, porque a final de cuentas todo es para Él, todo está hecho para Él, hermanos. Y todo lo que hacemos debe ser para Él. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Tenemos otro ejemplo de lo que estamos hablando en esta mañana, hermanos. En Lucas capítulo 5. En este relato, hermanos, podemos ver cómo claramente el Señor, ¿verdad?, muestra, ¿verdad?, un ejemplo de lo que estamos mencionando en esta hora. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice el 5, respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado, ¿y qué dice? Y nada hemos pescado, nada hemos agarrado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. ¿Sí se da cuenta, hermanos, que aquí está sucediendo lo que les estaba mencionando, verdad? La obra de Dios, ¿verdad? Aún en esa situación. Como Pedro le dice, porque es Simón, ¿verdad? Simón Pedro era el que estaba ahí, ¿verdad? Es el que le dice: maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, ¿qué le está diciendo? Pues vamos a ir otra vez, y si ya nosotros estuvimos toda la noche y no hemos pescado nada, dice, no hemos agarrado nada. ¿Y qué le dice? Pero en tu nombre, ¿qué dice? En tu palabra, dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice? Se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque dice, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador, ¿qué dice? De hombres. Fíjense, hermano, cómo la palabra de Dios, ¿verdad? En ese momento, ellos, usted sabe, ese era su oficio, ese era su trabajo, de eso ellos vivían, ¿verdad? Ellos no tenían otra profesión, sino que eran pescadores. Imagínense, toda la noche y no habían pescado nada. Y ellos pues ya estaban resignados, ¿verdad? Ya habían terminado el tiempo de trabajo, ya estaban en la orilla lavando sus redes ya para irse a casa. Pero ese trabajo que habían hecho, hermanos, en ese momento lo habían hecho en su propia carne, en sus propias fuerzas, ¿verdad? Lo habían hecho ellos mismos. No había la intervención de nuestro Señor en medio de ellos. Pero cuando eso viene, cuando el Señor Jesús va y le dice, ¿verdad? Ve mar adentro y echa las redes. Él aún todavía como que no creía, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Pues ya nosotros estuvimos toda la noche. Como que no es lógico, ¿verdad? De volver a regresar si ya toda la noche estuvimos y no agarramos nada. Pero dice, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, cuando Dios obra en medio de nosotros, grandes cosas van a suceder. Y eso lo podemos notar y lo podemos ver, hermanos. Son cosas que no van a pasar desapercibidas. Son cosas que no van a pasar nada más así, ¿verdad? Como si no estuviese pasando nada. No, hermanos, cuando Dios está obrando en medio de nosotros, va a ser notorio. Ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo estos hombres, ¿verdad? Hicieron caso al mandato del Señor y van, echan sus redes y traen un montón de peces a tal grado que dice que las redes se rompían. Era tan grande, ¿verdad?, la cantidad de peces que traían que las barcas, dice, se hundían por el peso de los peces, ¿verdad?, que traían ahí. Y hermanos, pero ¿quién es el que hace todo eso? Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos tener presente que es necesario que Dios obre en medio de nosotros. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro estado. Entonces necesitamos, hermanos, que Dios obre. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es una de las cosas que menciona la Escritura. Dice la palabra de Dios que Jesucristo murió por todo el mundo. Sí, claro, sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Pero necesitamos, hermanos, que Dios obre en medio de este lugar
en medio de esta región, ¿verdad? Donde nosotros estamos establecidos, ¿verdad? Y que esta iglesia sea edificada, pero que sea edificada por la mano poderosa de nuestro Dios. Que Él sea quien obre realmente en medio de nosotros. Por más que, hermanos, nosotros nos esforcemos, si Dios no está interviniendo en lo que hacemos, hermanos, nuestros resultados, ¿verdad? Pues no habrá resultados en medio de nosotros. Dice lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis, capítulo 11. Es un ejemplo, hermanos, de lo que Dios, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios interviene, ¿verdad?, también en este asunto donde la voluntad de Dios no se está llevando a cabo, donde los hombres, ¿verdad?, estaban haciendo la obra, ¿verdad?, en su propia cuenta, por sus propios medios. Dios no estaba considerado, ¿verdad?, en lo que se estaba haciendo en este momento. Y eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron, ¿qué dice?, de edificar la ciudad. Si se da cuenta, hermanos, este relato de la Torre de Babel era una obra que se estaba haciendo por los propios méritos del hombre. Si Dios no estaba interviniendo en ese asunto para que eso se llevara a cabo, Dios no había dado la autoridad, ¿verdad?, o la autorización de que eso se hiciera. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo? Era el hombre, ¿verdad?, por sí solo estaba trabajando. Y cuando Dios, hermanos, no está de por medio en lo que hacemos, hermanos, no sirve de nada lo que vamos a hacer. Por más que nos esforcemos, por más de acuerdo que estemos, por más unidos que estemos en lo que estemos haciendo, aquí podemos ver cómo Dios se encargó de que eso no avanzara, de que eso se estancara, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todos tenían una sola lengua y todos estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. Pero como Dios no estaba de por medio en eso, dice Dios, ¿verdad?, que en el verso 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. ¿Y qué dice? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y entonces viene Dios para confundir. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y por la situación, hermanos, que sucedió ahí, imagínense ese momento, ¿verdad?, cómo fue. Estaban todos hablando una misma lengua, y de repente empezaron a hablar cada quien en otra lengua. Y él dice: a ver, pásame los ladrillos, decía el otro, y el otro se quedaba: ¿qué? ¿Verdad? Imagínense, es como ir a Estados Unidos, ¿verdad?, y uno que no sabe inglés, y que le digan: hey, tráeme esto acá, se queda uno diciendo: ¿y qué me está diciendo, verdad? O sea, no puede hacer el trabajo si no entiende. Y así es lo que sucedió. Pero ¿por qué sucedió en ese momento, hermanos? Porque Dios no estaba de por medio de lo que se estaba haciendo en eso. Y hermanos, así nos va a suceder, y así sucederá, hermanos, en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestra iglesia, si Dios no está obrando con nosotros. Si no está de por medio, ¿verdad?, Dios no va a permitir que esto sea. Pero hermanos, necesitamos nosotros que Dios obre grandemente en medio de nosotros. Por más que nos esforcemos, por más que busquemos hacerlo, ¿verdad?, pero necesitamos estar seguros
de que Dios está en medio de nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, hermanos. Podemos ver un ejemplo, hermanos, aquí de lo que estábamos mencionando hace un momento. Aquí usted conoce la historia, hermano, me imagino que ha leído, ¿verdad?, esta historia de Sansón y Dalila. Un hombre, ¿verdad?, que fue prácticamente, ¿verdad?, determinado por Dios para que hiciera una obra en medio del pueblo de Israel en ese tiempo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Cada quien vivía como quería, adoraba al Dios que quería, cada quien hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? No estaban de acuerdo, no vivían bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Y es por eso que Dios levantaba un juez, ¿verdad? Para que ese juez los libertara de sus opresores, ¿verdad? Y los guiara nuevamente por la voluntad de Dios. Y llegamos al punto, ¿verdad?, cuando Dios levanta a Sansón como juez sobre el pueblo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ese hombre, ¿verdad?, era muy fuerte, más que todos los hombres, ¿verdad?, que había en ese momento, ¿verdad? Era tan fuerte, hermanos, que no lo podían derrotar, no podían hacer nada con él. Pero fíjense lo que sucede, ¿verdad?, ahí en el verso 18. Verso 18 dice: viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, y envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid, esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, que dice, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, este hombre pensó, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, siempre haría las mismas cosas como antes. La historia nos dice, ¿verdad?, que en más de una ocasión esta mujer, ¿verdad?, le había incitado a que le declarara en qué consistía toda su fuerza, ¿verdad?, para que pudieran dominarlo, para que pudieran ganarle la batalla. Y Sansón pues le decía mentiras, ¿verdad?, porque le decía: si me ataren con una soga nueva, ¿qué dice?, ya seré débil como los demás hombres. Y le hacían y no sucedía, ¿verdad? Y otra vez, y si hacen esto, y así, ¿verdad?, hasta que llegan a este punto donde Sansón, ¿verdad?, le declara, ¿verdad?, según en qué consistía su fuerza. Pero déjenme decirle algo, hermanos: la fuerza de Sansón no consistía en su cabello. Él pensaba que era eso, porque eso fue lo que le declaró a la mujer. Él pensaba que la fuerza que él tenía, ¿verdad?, venía porque nunca se había cortado el cabello, ¿verdad? Eso lo declara, ¿verdad? La fuerza no consistía en ello, sino la fuerza consistía, hermanos, el poder que él tenía estaba en él por la presencia de Dios en su vida. Esa era la realidad. Esa era la realidad del asunto, claro. Era nazareo, dice la escritura, ¿verdad? Era alguien escogido, era alguien apartado, ¿verdad? Quien nunca lo habían cortado el cabello, quien no había probado ni siquiera vino, ¿verdad? Que no había comido ni siquiera uvas, nada de lo que era malo, ¿verdad?, él había comido en ese tiempo. Él pensaba, ¿verdad?, que todo eso era lo que le daba la fuerza, pero realmente no. La fuerza la tenía por la presencia de Dios en su vida. Y dice lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice el verso 20: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, ¿qué dice? Saldré como las otras veces, ¿verdad? Dice que iba a escapar, ¿verdad? Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. Y hermanos, eso es lo que les estaba mencionando hace un momento. Por más que nosotros nos esforcemos y por más que nosotros queramos seguir haciendo, ¿verdad?, las cosas que queremos hacer, pero si Dios no está en medio de nosotros o con nosotros, no podemos hacer nada. Y podemos ver un claro ejemplo aquí cuando Dios abandona a Sansón. ¿Qué sucede? Ya no pudo salir y no pudo librarse. Y dice la escritura, ¿verdad?, que fue convertido, bueno, así que llegó a ser como un hombre común, mortal, ¿verdad?, en la mano de sus enemigos. Y de tal manera que la historia sigue diciendo, ¿verdad?, que lo ataron, que lo llevaron, ¿verdad?, como preso, que le sacaron los ojos, ¿verdad?, y que lo tenían ahí para que ellos nada más lo usaban como una diversión. Lo tenían como esclavo, ¿verdad?, allá en un molino, ¿verdad?, moviendo el molino, pero también lo tenían como diversión. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la presencia de Dios ya no estaba con él. Se había ido. Dios ya no estaba con él. Y es por eso, hermanos, que nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, ¿verdad?, necesitamos, ¿verdad?, que Dios esté obrando en medio de nosotros. Como lo decíamos en nuestra vida personal, hermanos, en nuestra vida familiar. Porque, hermanos, si Dios va a obrar en mi vida, también va a obrar en mi familia. Y si va a obrar en mi familia, también va a obrar en mi iglesia. Y si va a obrar en mi iglesia, hermanos, va a obrar en todo el mundo. Es una cadena. Eso no es algo donde vamos a decir, ok, Dios está obrando aquí en esta persona o en esta familia, pero en las demás no voy a obrar. No, hermanos. Dios va a obrar en cada uno de nosotros si Él está en medio de nosotros. Pero, hermanos, por eso debemos tomar en cuenta que si queremos, ¿verdad?, y que Dios obre en medio de nosotros, hermanos, necesitamos entonces lo siguiente. Necesitamos, hermanos, pedirle que Él sea quien obre en medio de nosotros. Que Él sea quien tome control de cualquier situación en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Que Él sea quien haga lo que tenga que hacer. Como decía el hermano, ¿verdad?, en la oración que pedía, sabemos que Él es el que está de por medio. Y debemos declarárselo a Él y decirle, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Tú toma el control de la situación. Sé tú quien controle todas las cosas, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, asegurarnos de que Él esté de por medio. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes. Nuevamente regresemos. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, hermanos. En el verso 24. Primera de Reyes 18, 24, dice la palabra de Dios. Elías, ¿verdad?, reta a estos hombres, ¿verdad?, a hacer un holocausto para su Dios, y él iba a hacer un holocausto, ¿verdad?, de igual manera, y dice en la palabra de Dios en el verso 24, invocad luego vosotros, ¿qué dice?, el nombre de vuestros dioses. Y dice Elías, y yo invocaré el nombre de Jehová, y dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, que dice, ese sea Dios. Hermanos, Elías estaba seguro de que Dios le iba a responder en ese momento. Él estaba seguro. Él no estaba pensando, pues vamos a hacerlo y a ver si sucede, ¿no? No, él estaba seguro de que Dios le iba a responder. Por eso dice, y yo invocaré el nombre, ¿qué dice?, de Jehová. Él estaba seguro y estaba consciente, hermanos, de que Dios le iba a responder. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, ¿qué dice?, que tú eres Dios en Israel. Ahí está confirmando, hermanos, la certeza y la confianza de que él realmente iba a recibir respuesta de parte de Dios. Porque él está diciendo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy, ¿qué dice?, tu siervo. Y que por mandato tuyo, ¿qué dice?, he hecho todas
estas cosas. ¿Sí se da cuenta, hermano, cómo si queremos que Dios obre, ¿verdad?, en medio de nosotros, debemos estar seguros, ¿verdad?, de que Él está ahí, de que Él está obrando. Debemos tener por certeza, hermanos, de que Él nos va guiando. Debemos tener esa seguridad de que si nosotros le estamos pidiendo algo, Él lo va a hacer. Y Él es el quien nos va a guiar. Y Él es el quien nos va a llevar, ¿verdad?, hasta lo último, que se cumpla realmente lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si Dios está obrando en medio de nosotros, hermanos, necesitamos pedirle que lo haga. Necesitamos dejar que Él controle la situación. Todo lo que hagamos, hermano, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted vaya a hacer, Dios tiene que tomar control de esa situación, porque Él es el que va a obrar en nuestra vida. Fíjese cómo Elías ahí claramente le dice, ¿verdad? Claramente dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Él estaba seguro de ser siervo de Dios y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hermanos, debemos estar seguros que cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad?, algo por hacer, es por mandato que Él nos ha dado también. Responde, dice el verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, ¿qué dice? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y eso es lo que les decía, hermanos. Cuando Dios obra en la vida de una persona, también va a obrar en la vida de los que están a su alrededor, en su familia, en su iglesia. Y aquí podemos ver, hermanos, Dios estaba obrando en la vida de Elías. Y ese resultado, hermanos, lo lleva a que cuando él invoca el nombre de Jehová, en ese momento que él hiciera descender fuego del cielo para quemar ese holocausto, el pueblo que se había ido en pos de dioses ajenos, hermanos, se da cuenta del resultado de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué dice? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y dice, ellos están reconociendo entonces, hermanos, que estaban mal por mirar lo que Dios estaba haciendo en medio de ese momento, ¿verdad? Con el profeta Elías. Y hermanos, cada uno de nosotros vamos a pedir a nuestro Dios que obre en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra iglesia. Y aún en todo el mundo, ¿verdad? En todas las personas que nosotros le prediquemos el evangelio, que Dios obre en la vida de esa persona. Que Dios haga la obra, porque a final de cuentas, hermanos, la obra es de Él. Él es quien va a dar el resultado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, necesitamos, hermanos, pedirle, ¿verdad?, que Dios obre, como lo dice en Habacuc. Fíjese lo que dice Habacuc, capítulo 3. Necesitamos pedírselo, hermanos. Si queremos que Dios obre en medio de nosotros, necesitamos pedírselo. Necesitamos rogar, hermanos, si queremos que alguien sea salvo, si queremos que alguien se convierta, ¿verdad?, a Jesucristo, si queremos que alguien confíe, si queremos que alguien se arrime a la iglesia, se congregue, necesitamos pedírselo a nuestro Dios. Necesitamos invocar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Habacuc capítulo 3, hermanos. Habacuc capítulo 3. Verso 1, dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué dice? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, que dice, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Si nosotros leemos el contexto del libro de Habacuc, hermanos, era algo similar. Era algo similar, que el pueblo estaba descarriado, estaba viviendo, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Habacuc? Aviva tu obra, ¿qué dice? En medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Estaba diciendo, ¿verdad? Obra en medio de este momento. Obra en lo que está sucediendo aquí. Hermanos, él estaba pidiendo, ¿verdad?, un avivamiento en ese momento sobre su pueblo. Y hermanos, si nosotros queremos
que Dios obre en medio de nosotros, necesitamos pedirse. Necesitamos pedirle día con día, hermanos, que Dios haga la obra. Que Dios haga la obra, como lo decíamos, en mi vida personal, en mi vida familiar, y también que Dios haga la obra en mi iglesia. Que Dios sea quien tome control, ¿verdad?, de todo lo que se hace. Para que más gente conozca al Señor, ¿verdad?, como su Salvador. Para que más gente venga a este lugar. Y hermanos, Dios tiene todo, ¿verdad?, bajo control. Él no va a pasar por alto ninguna de las cosas, ¿verdad?, que suceden. Por eso, hermanos, dice que se lo debemos pedir, pero también se lo debemos pedir humildemente, hermanos. No debemos hacer lo que algunos hacen, ¿verdad? Que algunos incluso hasta dicen, te ordeno, ¿verdad? Te mando. Sí, ¿no? O sea, como tomando a Dios, ¿verdad? Como si fuera nuestro siervo y decirle, tú tienes que hacer esto. Bueno, no es así, hermanos. Tenemos que ir delante de Él, pero humildes. Humillados delante de Él, ¿verdad? Reconociendo lo que Él es, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Fíjense lo que hizo David, ¿verdad? Cuando Él quería que obrara en medio de su vida personal. Salmo 51, hermanos. Fíjense cómo David, ¿verdad? Vino delante de Dios, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que Dios obrara en su vida personal. El contexto de este pasaje, hermanos, lo sabemos. David había caído en pecado, había cometido cosas malas y él, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, que su vida fuera prácticamente restituida, ¿verdad?, nuevamente, porque había perdido muchas cosas. Había hecho lo malo delante de Dios y por causa de ello, ¿verdad?, dice la palabra de Dios ahí en Salmo 51, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme, ¿qué dice?, a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice?, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿qué dice?, delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice ahí, ¿verdad? David estaba reconociendo, hermanos, su situación delante de Dios, pero lo estaba haciendo humillado delante de Dios. Él decía, ten piedad de mí. Ten piedad de mí porque yo reconozco, ¿verdad?, que soy malo. Reconozco que no soy nada delante de ti. Reconozco que te he fallado, que he hecho cosas que no debía hacer. Y por eso él pedía que decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice. Él reconocía, ¿verdad? Él no llegaba delante de Dios y decía, Dios, ya límpiame y hazme diferente, nada más así. No, él reconocía, ¿verdad? Él estaba humillado delante de Dios. Fíjese lo que sigue diciendo ahí del 7 en adelante. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra tú mis maldades. Y fíjese lo que dice el 10. Crea en mí, oh Dios, que dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero él estaba pidiendo eso, hermanos, humildemente. Él no estaba pidiéndolo o exigiéndolo o mandando a Dios que lo hiciera. Él estaba humillado delante de Dios, reconociendo lo que Dios es. Y hermanos, si nosotros queremos que Dios obre, necesitamos pedirle a Dios que Dios obre en medio de nosotros, pero necesitamos pedirle humildemente, reconociendo lo que es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Dice, hermanos, si Dios va a obrar en medio de nosotros, necesitamos, hermanos, creerlo que así va a ser. ¿Sí? Necesitamos creerlo, hermano, que realmente va a ser así. Que Dios va a obrar en medio de nosotros.
que Dios va a hacer su obra con nosotros en nuestra vida personal, ¿verdad? En nuestra vida familiar, en nuestra iglesia, como lo hemos dicho, hermanos, si Dios va a obrar en medio de nosotros, necesitamos creerlo de esa manera. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Teniendo fe, hermanos, que Él actuará en lo que nosotros le hemos pedido. Hebreos 11, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 11. Hebreos 11, verso 6. La palabra de Dios ahí, hermanos, nos muestra claramente que si nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida, necesitamos creer que así va a ser. Hablando de la fe, allí en el capítulo 11, hermanos, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar, ¿qué dice? A Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, ¿qué dice? Debe creer que realmente encuentra en Dios lo que está buscando. Que ahí está en Dios lo que él necesita. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es necesario que si Dios va a obrar en medio de nosotros, lo creamos. Que lo demos por hecho. Que lo demos ahora sí que como realizado, ¿verdad? Que Dios ya lo hizo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué dice? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Cómo Noé, ¿verdad? En medio de un pueblo pagano, mundano, ¿verdad? Malo, Dios le dice, y otra de las cosas, hermanos, si usted lee la historia, ¿verdad? Que de Noé, cuando él empezó a construir el arca, dice que la gente se burlaba de él, ¿no? Que le decían que estaba loco. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar en donde estaba, no había un mar, o un lago, o un lugar donde pudiera poner ese arca. Por eso la gente le decía, ¿verdad? ¿Y dónde vas a poner eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Estás mal, lo llamaban loco. Porque él estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Estaba seguro de que iba a suceder lo que Dios ya le había mostrado. Hermanos, nosotros así de igual manera debemos confiar en que lo que le pedimos a Dios se va a hacer. Ahí va a estar. Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y no lo va a hacer porque nosotros lo andamos mandando, sino porque confiamos en que nuestro Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que Él tiene poder para obrar en medio de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Que obre en nuestra vida para cambiarnos, para seguir viviendo una vida digna delante de Dios. Que obre en nuestra familia, ¿verdad? Para que nuestra familia de igual manera se consagre a nuestro Dios. Que sigan sirviendo a Dios. Que obre en nuestra iglesia para que más gente, ¿verdad? Se añada a la iglesia y más gente, ¿verdad? Crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Necesitamos creer que Dios puede hacer eso. Pero hermanos, si Dios va a obrar en nosotros, necesitamos creerlo y también necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos manda. Necesitamos obedecer. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 7 donde leíamos de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y fíjense lo que dice el 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y así sucesivamente, todo lo que nos dice ahí hablando de estos hombres, ¿verdad? Que hombres y mujeres, ¿verdad? Que hicieron cosas, ¿verdad? Siendo obedientes al mandato de nuestro Dios. Hermanos, Dios va a obrar en medio de nosotros si somos obedientes a lo que Él nos manda, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos muestra. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí nuevamente en Primera de Reyes, verso 18.
Primera de Reyes 18:36, donde Elías, ¿verdad? Está ahí con este asunto, ¿verdad? Del sacrificio, ¿verdad? El holocausto que se había hecho en ese momento, ¿verdad? Y en el verso 36, ¿verdad? Él mismo declara algo muy, muy importante, hermanos. Allí en el verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, ¿qué dice? Que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y ¿qué dice? Y que por mandato tuyo. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Y porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hermanos, debemos ser obedientes a lo que Dios nos demanda. Para que Dios obre en medio de nosotros, debemos ser obedientes a lo que Él nos muestra, a lo que Él nos dice. Así como Elías no estaba haciendo las cosas nomás por hacerlas. Elías no dijo: ay, ahorita voy a retar a estos y ahorita yo voy a hacer el asunto. No, Elías fue mandado por Dios a realizar ese trabajo, a realizar esa obra. Hermanos, y nosotros debemos ser obedientes en lo que Dios nos manda, para que cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? Clamemos a nuestro Dios, Dios obre en medio de nosotros. Hermanos, Él puede hacerlo. Él sigue siendo el mismo Dios, hermanos. Él no ha cambiado. Dice la Escritura que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él no va a ser diferente ahora, ¿verdad? En nuestro tiempo es necesario, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, le invoquemos el nombre de nuestro Dios para que Dios obre en medio de nosotros. Pero que lo hagamos, hermanos, como lo decíamos, humildemente delante de nuestro Dios, ¿verdad? Que si Dios va a obrar en medio de nosotros, necesitamos creerlo que así va a ser. Elías creía lo que iba a suceder en ese momento. Elías estaba seguro de que Dios iba a mandar el fuego del cielo para quemar ese holocausto que se había hecho en ese momento. De igual manera, cuando podemos ver, hermanos, cuando Moisés, ¿verdad?, es llamado por Dios para libertar a su pueblo y hacer todas esas cosas, Moisés estaba seguro de que Dios iba a estar de por medio en ese lugar, de que Él iba a estar con ellos todo tiempo y en todo momento. Cuando pasaron por el mar en seco, dice la Escritura, Él creyó claramente que Dios tenía el poder para abrir el mar y partirlo en dos y que pudieran pasar. Hermanos, Dios, ¿verdad?, sigue dispuesto, ¿verdad?, a hacer la obra en medio de nosotros. Necesitamos entonces que Dios obre en medio de nosotros, siendo obedientes a lo que Él nos muestra. Todos los hombres, hermanos y mujeres, dice, Dios quiere obrar en medio de todos nosotros, tanto en la vida del hombre como en la vida de la mujer. Dios quiere obrar en todos, ¿verdad? Pero necesitamos ser obedientes como estos hombres fueron obedientes y estas mujeres de igual manera fueron obedientes. Obedecían a la voz de su Señor. No hay mejor ejemplo, hermanos, de obediencia que el de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2 que Él fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Dice lo que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2, 5. Necesitamos ser obedientes, hermanos. Obedientes, ¿verdad? Y hermanos, como lo decíamos, si Cristo está con nosotros, Él es el que puede producir, hermanos, por medio de su Espíritu, el que seamos obedientes. ¿Se acuerda que eso también lo vimos, verdad? En una lección, ¿verdad?, que estudiamos. Él es el que va a producir, ¿verdad?, el querer como el hacer, como dice la Escritura, por su buena voluntad. ¿Verdad? Ahí dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 en adelante, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Hermanos, debemos ser obedientes. Obedientes, ¿verdad?, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos enseña, para que Dios obre en medio de nosotros, hermanos. El resultado, hermanos, de todo esto
Si Dios está obrando en medio de nosotros y está con nosotros, es que la gente, hermanos, será salva a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si Dios está obrando, hermanos, en medio de nosotros, el resultado va a ser que gente sea salva, que más gente se añada, que más gente se integre. Y eso es lo que dice Salmo 51. Ahí tenemos un ejemplo de cómo David, ¿verdad?, nos enseñaba acerca de esto. Salmo 51, 10. Cuando él pide, ¿verdad?, que Dios obre en su vida, cuando él clama a Dios que Dios obre en su vida, él dice en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Qué dice? Dentro de mí. Y el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. ¿Qué dice? Me sustente. Y el 13, entonces, ¿qué dice? Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿qué dice? Se convertirán a ti. Hermanos, ese es el resultado de cuando Dios está obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Los pecadores, ¿qué dice? Se convertirán a Dios. Dice el salmista ahí, ¿verdad? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, cuando nosotros prediquemos el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, si Dios está obrando en medio de nosotros, esa gente se va a convertir. Esa gente va a entregar su vida a Jesucristo. Dice lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, donde teníamos la lectura. Capítulo 18. Ahí también vemos lo que decíamos hace un momento, hermanos, el ejemplo, ¿verdad?, de Elías, ahí cuando Dios responde, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento, hermanos? Que el pueblo que se había descarriado, que el pueblo que se había ido en pos de dioses ajenos, en ese momento se convirtieron y volvieron nuevamente a creer en su Dios. ¿Verdad? Esa es la obra que Dios hace, hermanos, cuando Dios está obrando en medio de nosotros. Y tenemos otro ejemplo más claro, hermanos, Hechos 2. Hechos 2, hermanos, verso 43. Dice la palabra de Dios, hermanos, este relato, ¿verdad?, y de la escritura del libro de Hechos, capítulo 2, debemos recordar, hermanos, es cuando Pedro, ¿verdad?, predica su primer discurso, ¿verdad?, ahí delante de toda esta gente que se había juntado, ¿verdad?, en ese momento por causa de lo que había sucedido en ese lugar. Y fíjese lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído que estaban juntos y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y le repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, que dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, cuando Dios obre en nosotros, en medio de nosotros, cuando Dios esté obrando en nuestra vida, cuando Dios esté obrando en nuestra familia, cuando Dios esté tomando el control de todas las cosas en medio de nosotros, hermanos, el resultado será ese. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es necesario, hermanos, que Dios obre en medio de nosotros. Es necesario, hermanos. No podemos dejarlo pasar por alto. Necesitamos clamar a Dios. De aquí en adelante, hermano, cada uno de nosotros, que Dios obre en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Necesitamos creer que Dios lo va a hacer. Y necesitamos, hermanos, nosotros ser obedientes para que Él obre con poder
sobre este lugar y sobre nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que Dios obre en medio de nosotros. Vamos a orar.